¿Tú trabajas para emprendedores que empiezan? No, que empiezan no porque no te pueden pagar. ¿Cuánto cuesta un pacto de socios con David Miranda? Y hay casos de fundadores también que su visión siempre está allí, ¿no? Pues Mark Zuckerberg, poco capital de Facebook, de Meta, sigue siendo el que controla la compañía, porque es una compañía muy founder-driven, ¿no? Que es una compañía que básicamente los inversores invierten ahí por la visión de este tipo, que es un tipo excepcional. Yo con vosotros, yo siempre cuento la anécdota vuestra de la serie. O sea, nosotros hemos ido contra ti en la SEED y luego en la B dijimos, nos gusta este cabrón del otro lado y nos ayudaste Pues a nosotros. Cuando haces una demanda, ¿cuál es el mínimo de cantidad económica para que primero todo te metas en el lío? ¿Y cuáles los timings que a efectos prácticos uno puede esperar? Se ha anunciado precisamente que Microsoft y Nvidia invierten $15.000 millones en Anthropic, que también son inversores de OpenAI, y a la vez Anthropic se ha comprometido a gastarse $30.000 millones, el doble, en GPUs de Microsoft que se las compra Nvidia, con lo cual le dan 15 para que se gaste 30. Una IPO de una compañía de 1 billion es como decir, pero ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Entonces, bueno, aunque ahora, por ejemplo, TravelPerk, que creo que son 2.000 y pico millones de la última valoración, TravelPerk ahora está mirando de salir a bolsa. Si venimos Jordi y hoy te pedimos ahora, queremos cobrar en los siguientes 8 años $1 trillón a factoría. Desde el punto de vista, os voy a decir una cosa que casi ningún fundador debe saber, seguramente, cuando tu abogado te dice que el pacto de socios y el acuerdo de inversión se tiene que firmar en la escritura pública, eso es mentira. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y hoy tenemos como invitado a David Miranda. ¿Qué tal, David? Encantado de estar aquí de nuevo. Oye, te escribí cuando pasó lo de OpenAI. El deal ¿El qué de OpenAI? No, el deal tan complicado y tal. Dije, hostia, esto tenemos que invitar a David Miranda, ¿no? Pasaron semanas, no podías, no sé qué tal. Luego nos encontramos comiendo sushi uno al lado del otro. Y ahora, pues, hoy has podido. Pero hoy ya no hay el deal de OpenAI. O sea, hemos hablado mucho de eso. Hoy hay el de Anthropic, pero bueno, luego llegaremos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la abogacía? Bueno, bien, en general, bien. Mucho trabajo, se está reactivando el mercado. ¿Las operaciones? Sí, últimamente sí. Bueno, ya que tuvisteis aquí hace poco Oriol Fuertes, que tenemos la operación de Kida hace un par de semanas. Y bueno, y estamos con bastante trabajo de M&A y de rondas, algunas rondas de tamaño ya grande, ¿no? De más de 40-50 millones y luego también operaciones de M&A. Estamos con una compañía, trabajando con una compañía que está en proceso de venta, que esperan, ¿no? Pues está en fase de buscar con banqueros de inversión, buscar compradores y tal. Y bueno, yo creo que tenemos trabajo, yo tengo trabajo más o menos en el pipeline hasta el primer trimestre del año que viene, creo que... No te vas a aburrir. Bien, no me voy a aburrir, efectivamente. Bueno, tú eres abogado no laboralista, de M&A, dentro de Sborn & Clark. ¿Laboralista no te gusta? No, el derecho laboral, yo siempre digo que es el derecho más difícil de entender de todos los derechos, ¿no? El más... Porque es un derecho que regula relaciones privadas entre partes privadas, pero es un derecho público, es un derecho del gobierno, ¿no? Pero que regula, el gobierno se mete en las relaciones entre personas particulares, entre empresarios y trabajadores, y está muy regulado, ¿no? El derecho laboral. Tú sabes que, bueno, y lo ves mucho que las startups, sobre todo uno de los mayores problemas que tienen al principio, vosotros habréis pasado por eso, supongo, hace muchos años, cuando empezasteis, pero es cuando tienes que empezar a contratar gente. Y te viene el abogado y dice, este no puede ser, este no es un consultor, este es un empleado, porque en el fondo está cumpliendo un horario, tiene una serie de reglas y tal. Pero claro, ¿qué significa ponerlo en nómina? Automáticamente tienes un 30 y pico % más de coste laboral porque tienes que pagar la seguridad social, ¿no? Y claro, cuando estás empezando, eso es una cosa que se me ha sorprendido que no se flexibilice esta norma, sobre todo cuando hablan de ayudar a las startups. Intentemos flexibilizar esta norma o que por lo menos el coste de seguridad social que tienen, que es significativo, pues reducirlo de alguna manera para que puedan cumplir la norma. Al contrario, lo están subiendo. Claro, por eso. Y encima están subiendo las cuotas de autónomos. O sea, están haciendo peor el otro lado también, para exacto, equiparar un poco. De alguna manera. Están subiendo todos, también la tributación. Pero el aún así, IRPF también lo están a través de los rangos. Pero aún así yo creo que ahora vosotros como empresa, coste de seguridad social, es verdad que lo bueno que tenéis es que son trabajadores de oficina. Si trabajaran en una mina sería incluso muchísimo más alto, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ¿qué tienes? De cada euro que tiene de salario gris, de salario bruto, Decenas de millones de euros. Claro, es que de cada euro que sale de tu bolsillo para pagar al empleado, del cual hay una parte que la tienes que retención de IRPF, otra parte la tienes que poner como retención de cuota de seguridad social del trabajador, pero luego tú tienes la cuota de empresario, que esa
nadie se acuerda de ella, pero que esa es significativa. Ahora, a lo mejor es de cada euro que tú sacas de tu bolsillo para pagar el salario bruto, pues a lo mejor tienes en lo que te sale de tu bolsillo es 1,32, 1,33 euros. Más o menos un tercio de lo que pagas como empresa va a Seguridad Social, un tercio puede llegar a ser IRPF y un tercio neto para el empleado, ¿no? Depende del rango en el que esté. No, aquí hay una... Sabéis que en el IRPF, pues ahora el SMI está exento de IRPF, pero el SMI paga cotizaciones a la Seguridad Social. Y si cuentas lo que paga de impuestos, lo que no tributa el SMI exacto. Pero el SMI exacto. No, luego hay una cosa increíble que como te pasas un poco del SMI, tributas muchísimo más. Sí. Entonces, pero tienes esa parte que un salario del SMI, ahora el SMI está en cerca de 1.200 euros, 14 pagas creo que es, ¿no? 1.184 euros, que ahora lo van a volver a subir. Estamos hablando de 16.000 euros, no llega a 16.000 euros al año, pero esos 16.000 euros al año, de esos 16.000 euros que salen del bolsillo del empresario para pagar ese salario, hay un 29%, creo que vi el otro día, que son impuestos, que son las cotizaciones a la Seguridad Social, porque las cotizaciones a la Seguridad Social, eso no te los quita nadie. Sí. Esto hablábamos del derecho laboral. Sí, exacto. No es a lo que te dedicas. Que no es a lo que te dedicas. De hecho, en el derecho laboral hay cierta siempre presunción de culpabilidad, casi, ¿no? O sea, partes de una presunción de culpabilidad y tienes que argumentar pues la inocencia. En el derecho mercantil no es así, ¿no? En el derecho mercantil te puedes pelear con otro. Sí que hay un débil a veces y un fuerte, ¿no? ¿O no? Sí, no, desde luego. A mí lo que me gusta del derecho mercantil es que es un derecho en principio privado. Casi todo se puede pactar. Es decir, hay pocas normas obligatorias. En el derecho laboral, al ser un derecho del gobierno público, que se llama, ¿no? Derecho público, hay mucha norma, tienes que ajustarte a esas normas, pero en el derecho mercantil, en general, es lo que pacten las partes. Entonces tú puedes pactar, tienes mucha libertad de pacto. El Código Civil, que es la norma básica que regula lo que es el derecho mercantil, Código Civil y Código de Comercio, básicamente el Código Civil y Código de Comercio son normas de, default, ¿no? En caso de que las partes no pacten algo, pues tú te vas al Código Civil o al Código de Comercio y te dice cómo se soluciona. Pero en general las partes pueden pactar casi todo. O sea, un ejemplo es una empresa que no firma, o sea, unos socios que no firman pacto de socios. Acabas delegado a la ley de sociedades. A unos básicos. Sí, ley de sociedades de capital, que ahí sí que en la ley de sociedades de capital sí que hay algunas normas que son obligatorias. Sabéis que la ley española es particularmente inflexible, sobre todo si la comparas con la normativa societaria de Delaware o ahora Texas, ¿no? Porque ahora en Estados Unidos empieza a haber una guerra entre estados para ver quién se lleva más compañías, ¿no? Pero en general hay mucha libertad de pacto. Lo que prima es lo que pacten las partes, los socios o el comprador y el vendedor, ¿no? No puede haber renuncia a derecho, ¿no? Sí, tú puedes renunciar a derechos. ¿En España? Siempre que esos derechos hayan nacido, ya, tú puedes renunciar a ese derecho. Lo que no puedes renunciar es derecho futuro. Es un derecho futuro que pueda tener, eso no lo puedes renunciar anticipadamente. Pero cuando ya ha nacido el derecho, yo puedo renunciar a ese derecho. Si tú tienes, por ejemplo, claro, puedes renunciar, sí. Pero lo que no puedes es pactar. Si tú haces un pacto de socios que va contra la ley de sociedades de capital, ¿qué prevalece? En principio, no, prevalece el pacto de socios, porque el pacto de socios ahí sí que es una cosa que está admitido por los tribunales, que los pactos de socios, aunque contradigan la ley, es un pacto entre las partes y en virtud del principio de libertad de pacto, que es un principio básico del Código Civil, y pues las partes pueden pactar, independientemente de que haya una regulación societaria, pueden pactar una regulación paralela y es perfectamente válida. A veces los mecanismos de protección no son exactamente los mismos. Cuando lo tienes en estatutos sociales o la ley, la protección es muy directa. Tú puedes directamente, pues un acuerdo social que incumple la ley, automáticamente pues lo puedes impugnar en tribunales, declararlo nulo. En el registro mercantil no te lo inscriben. Pero en el pacto de socios, si el acuerdo bajo la ley es válido, pero bajo el pacto de socios no, tú si te quieres saltar el pacto de socios le puedes llegar a inscribir en el registro mercantil. Entonces el otro lo que puede reclamarte es que has incumplido el pacto de socios y daños y perjuicios, que hay que probarlos, bla, 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 bla. Entonces es una protección un poquito más débil, pero en general, a ver, funciona. Yo casi todas las compañías con las que trabajo tienen todo regular en el pacto de socios y la gente respeta el pacto de socios con carácter general, ¿no? ¿Tú trabajas para emprendedores que empiezan? No. Que empiezan no porque no demasiado, no demasiado por un problema de encajar honorarios. Alguna vez lo he hecho, encajar por ejemplo. Honorarios. No, pero por ejemplo con no hay un alineamiento. Por ejemplo, ha pasado algunos casos excepcionales. Por ejemplo, Uriol Fuertes empecé
en la ronda pre-seed, creo que era al principio, pero que me lo presentó un ex compañero suyo de McKinsey, Mark Solé, que había sido 21 Buttons, ¿os recordáis? Sí. Entonces Mark me lo presentó, pero yo trabajaba para 21 Buttons y la verdad es que, bueno, me gustó mucho como persona, Uriol. Creo que ¿Y es le uno de los cobraste lo mismo emprendedores. que una empresa serie B? Le ajusté los honorarios. Entonces hice el esfuerzo y la verdad es que el esfuerzo tiene un reward espectacular porque, bueno, la compañía ha ido muy bien, hemos estado en todas las operaciones. Yo creo que tanto Uriol creo que no, bueno, de hecho creo que nos ha agradecido mucho el trabajo y en la cena incluso hizo muy buenas palabras sobre el trabajo que habíamos hecho. Hablando de la cena de celebración, perdón, del closing. Sí, eso la estuvo cena. aquí hace una semana. Hicimos una cena que es uno de los pocos emprendedores que aún celebra cuando hay un closing, aún celebra y hace una invitación, una cena y tal. Y entonces, bueno, hicimos una cena allí en el Tibidabo y en la venta y bueno, y luego con speech, con discursos. Caramba. Y tal. Y la verdad es que estuvo muy bien. Invitó a todos. ¿Hiciste speech también o no? No, gracias a Dios. A los abogados no nos dijeron, no nos dejaron hablar, por suerte. No, porque luego mandáis la factura. Decís, 2 minutos de speech a 500 euros la hora, sí. No, redondeado a 15 minutos. Hizo inversores, lo limitó a inversores y gente de la compañía. Vale. Entonces, pero estuvo muy bien. Entonces, y pues lo que os decía de Uriol básicamente era eso, que yo empecé con Uriol muy al principio. No en el momento de la fundación de la SL de 3.000 euros, pero poco después, digamos, ¿no? Cuando empezó a levantar el primer capital. Por curiosidad de la gente que nos escucha, ¿cuánto cuesta un pacto de socios con David Miranda? Depende, es que no puedo decirlo porque si no luego la competencia... El kilo de pacto de socios... La competencia luego pues toma nota, ¿no? Esto tiene que mantenerse en secreto. Depende de las circunstancias. Pero vosotros no vais a precio, Depende de las David. Circunstancias, ¿eh? No vais a precio vosotros. Nosotros, vuestra propuesta de valor no será más barato. Normalmente los abogados nos gusta trabajar como consultores, ¿no? A horas. Sí. Mi hora vale tanto y si empleo tantas horas, pues cobro tanto, ¿no? Obviamente eso es difícil de trasladar. Todo el mundo quiere tener una certeza de lo que va a pagar o más o menos una idea, ¿eh? Entonces, depende mucho de las circunstancias. Hay pactos de socios que más o menos lo ves y dices, bueno, esto puede costar en horas, porque yo ya conozco el equipo con quien voy a trabajar, puede costar, pues no sé, en una fase inicial a lo mejor te puede costar 15, 20.000 euros, 25.000 euros. En una fase inicial. Sí, pacto de socios, ¿eh? Luego si hay más cosas ya veríamos, ¿no? todo suma, ¿no? Pero luego si es una compañía que tienes pues un pacto de socios que tienes que cambiarlo de arriba abajo, pues puede costar más. Hay una cosa que cada vez estoy proponiendo más, porque me he dado cuenta que uno de los trabajos me cuesta mucho revisar pactos de socios de otras firmas, ¿no? Porque la gente, desgraciadamente en España, y creo que no ha habido manera de hacerlo, es que no hay estandarización. Entonces, yo en Estados Unidos, porque yo he trabajado en operaciones en Estados Unidos de money, de emisión de bonos, de incluso de venture capital, no como abogado americano, yo no sé hacer eso, no estoy cualificado para hacerlo, pero bueno, de la mano de un abogado americano, yo liderando porque el cliente era español, pero quería hacer una operación y yo era el abogado de confianza y quería que yo estuviera, ¿no? Entonces, los americanos, tú ves un contrato de un merger agreement, por ejemplo, de cualquier compañía cotizada en Estados Unidos, son todos prácticamente iguales. La estructura es exactamente la misma. Escriben además con el mismo tipo de letra. Está todo súper estandarizado. Irónicamente, uno pensaría que más estandarización es menos coste en abogados, pero claro. No es así. Lo que pasa es que luego... ¿Tú hiciste el primer term sheet a Factorial? ¿Lo hiciste tú? No, yo creo el de Creandum no, porque yo iba por Creandum, pero creo que Creandum lo hizo internamente. Entraste después del term sheet, igual. Yo creo que el term sheet de Creandum lo pusieron ellos. Ahí pasó esto que estás diciendo, que es que yo me emperré en escribir nosotros el pacto. Y entonces tú dijiste, no, lo escribe el inversor. Claro, que era lo habitual. Lo más habitual. ¿De quién lo escribe? En la primera ronda, lo habitual es que en la primera ronda de financiación, lo habitual, aunque esto no escuchéis, emprendedores, es mentira. Lo habitual es lo que tú consigas que pase. Exacto, ¿vale? Es que lo iba a decir después. Lo habitual, en principio, lo que te dice el playbook es, oye, tu cliente, en la primera ronda lo prepara el abogado del inversor y a partir de ahí el abogado de la compañía que va cogiendo como modelo la segunda parte es cierta. El inicial, ¿no? Pero es verdad que cada vez te encuentras más veces que la propia compañía pues tiene la fuerza negociadora para poner ellos al final es un tema de fuerza negociadora. ¿Qué importante es este primer pacto de socios? Es el más importante. Porque luego sobrevive. Claro, se va haciendo largo.
Pero hay una esencia ahí que cuesta quitar cosas de un pacto de socios. Sí, Se van porque la añadiendo marca de más que agua, quitar. el problema es la marca de agua, ¿no? Y sobre todo cuando en algún momento que a lo mejor las cosas van mal dadas y tiene más fuerza el inversor y de repente pues tú aceptas algo en el pacto de socios y luego viene el siguiente inversor, lo ve y dice, yo también Eso lo se quiero. queda, Claro, eso se claro, queda. claro. Sí, sí. Entonces, ¿Qué ese es lo uno de más los- kafkiano que has visto en un pacto de socios? O sea, aquello... O sea, contra el emprendedor, digo. Contra el emprendedor. Yo siempre lo veo desde la perspectiva del emprendedor. Obviamente, claro, tú trabajas para Aunque nosotros. también No, seas inversor. También, pero se me olvida. A ver, yo el último que he visto me ha parecido bastante bestia. Era un inversor que invertía en una compañía, tenía unos supuestos de bad liver pero larguísimos. Supuestos pero- de bad liver. Sí, bad liver larguísimos, incluso Esto para el que no nos- cumplimiento adecuadamente de las obligaciones fiduciarias como consejero, no sé qué, el cumplimiento material de cualquier ley y tal. Dices, ostras, tío, yo estaría cojonado si soy el Una fundador, multa de ¿no? tráfico Pero estamos hablando de Bad Liver dentro del capítulo de vesting, Sí, ¿no? Sí, del equipo promotor. de los socios, Sí, de los fundadores. el caso típicamente. el caso de Bad Liver, que sabéis que es cuando el fundador incumple sus obligaciones fundamentales y se le echa de la compañía y nuevamente pierde las acciones que tiene pendientes de vesting o todas las acciones, ¿no? Y entonces en ese Pero caso... la gente no imagina la cantidad de casuísticas que pueden darse. Pero tú dices, bueno, a ver, si tú te vas, cuando estás hablando al principio, si tú te vas, pues nos vendes una parte. Y es muy Claro. bien. Vale, pero ¿y si me echas? Vale, ¿y si me echas bajo qué supuesto? Claro. ¿Es si no hago nada? ¿O no, realmente hago pero no doy la talla? O hace ¿Cómo? fraude. ¿O hago fraude y robo a la compañía? O A sea, ver, lo que debería ser el Bad Liver, el clásico debería ser, oye, tú incumples tus obligaciones, tú tienes, por ejemplo, unas obligaciones de permanencia, tú cuando viene un inversor, el inversor te dice, oye, quiero que te quedes. A lo mejor al principio te pide 4 años, luego cuando llevas tiempo trabajando ya no vuelves a pasar a los 4 años, a lo mejor son 2 o 3 años, ¿no? Y también porque cuando las empresas crecen como la vuestra, llega un momento que ya la figura del fundador ya no es tan esencial, ¿no? Que ya son empresas que funcionan, pero que son empresas que pueden funcionar, que no es tan crítico que se vaya al fundador. Cuando estás al principio, que es la idea, cuando hay la idea... Pues no hay nada. No y la vale nada. Esa visión, empresa no vale nada. Exacto, es la persona, Sí, es la sí. persona. Se invierte en personas Es la al ilusión, principio. la ilusión y de un luego- equipo. Y luego ya eso se convierte en una especie de máquina que empieza un momento que ya... o pues, no. O probablemente no, muy estadísticamente. O sea, estadísticamente probablemente no se va a dar que sea una máquina. O sea, que Pero se va el no emprendedor sabemos- y sigue perdiendo mucho valor. O sea, que Sí. nunca va a llegar a ningún sitio, en muchos casos. la empresa. Sí, desde luego. Pero que Pero, luego... pero aparte que no sabes cuánto tiempo. O sea, a veces puede estar 5 años sin que pase nada y luego empezar a pasar cosas. No, absolutamente. Y hay casos de fundadores también que son, que su visión siempre está allí, ¿no? Pues yo qué sé, Mark Zuckerberg, que ya, él no deja de ser fundador, pero Mark Zuckerberg sigue controlando, con un poco capital de Facebook, de Meta, sigue siendo el que controla, la compañía. Tiene, poco en porcentaje. Mayoría. Yo creo que tiene un No tiene 15%, mayoría. pero derechos de voto, Sí. en derechos de voto sus acciones votan por ellos. ¿Por qué? Porque es una compañía muy founder-driven, ¿no? Que es una compañía que básicamente los inversores invierten ahí por la visión de este tipo, que es un tipo excepcional, ¿no? Entonces, si tienes ese fundador y lo puedes hacer, oye, yo con vosotros, yo siempre cuento la anécdota vuestra de la serie B, era tú hiciste de nuestra... O sea, nosotros Yo estaba con contigo vosotros. hemos ido contra ti. Sí, en al la principio SID, fuimos con... Sí, exacto. Y luego en la B dijimos, nos gusta Sí. este cabrón del otro lado y nos ayudaste a Pues nosotros. en esa yo siempre recuerdo porque es de las veces que, yo me acuerdo que estuviste negociando los term sheets y casi te volaba, te llegaban montones de term sheets. Yo pocas veces he visto una ronda tan competida en una compañía española, ¿eh? Y tenías, no sé, creo 4 o 5 term sheets tenías ahí Sí. en paralelo. Era Entonces brutal. al final En 3 o 4 días. cogiste, O sea, en el muy term pocos sheet días. de uno de los term sheets, no sé si se puede decir Tiger. el nombre, el de Tiger, No ¿vale? es público. Tiger hizo nuestra serie B. Sí, cogiste, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me llevo muy bien con la abogada que llevaba Tiger, con Diana Cuatro Casas, Diana Rivera, y me llama, me dice, David, pero es que he visto este term sheet y es que es súper light, claro, porque habíamos tenido una fuerza negociadora brutal. Y dice, yo aquí, esto es lo que hemos pactado y tiene que ser así, porque lo hemos pactado así. Y dice, pero es que no tiene ni board seat y tal. No, pues es que se ha pactado así. Y No, pues que Board Seat no quiere Tiger. No, además no querían, pero de todas formas en temas de control era súper light. Sí. Era súper Era light. muy simple, que luego tardó semanas y costó una pasta Sí. igualmente, ¿no? Que siempre piensas un term sheet ligerito será fácil de cerrar, ¿no? Pero luego tuvimos un problema ahí
que me acuerdo que lo estuvimos luchando mucho, que era el tema del Consejo de Ministros. Porque Tiger iba a tener más del 10%. Sí. Y acabó teniendo el 9,9999 sí, es que para además, poder cerrar la ronda sin pedir permiso al Consejo de Ministros. Esto fue, creo que fue en el año 2021, que yo me acuerdo que el cierre me pilló. Estaban por aventura con mis hijos y creo que la última semana que tenía. Te jodimos las vacaciones. Bueno, yo estuve al teléfono. Fuisteis a David Nava, que es mi compañero que estaba. Lo hemos hecho sistemáticamente, porque la primera ronda en el otro lado también era agosto. También. Somos unos especialistas en timing. Pero estás siempre haciendo vacaciones, David. Es que acababa de aprobarse, hacía muy poco que se había aprobado la normativa de inversión extranjera. Entonces era todo muy nuevo. Y de hecho, yo creo que vosotros en la Serie A, la acaban de aprobar la Serie A, y me acuerdo que yo hablé con Alex Puyol, que era el abogado que había llevado a los de CRV, ¿no? Y me digo, oye, Alex, porque claro, había salido, justo creo que salió como una semana antes o 2 días antes de que cerrarais la operación. Y nadie sabía esta norma, nadie sabía de qué iba. Y entonces dice, porque todos pensaban, esto es para los inversores chinos, no sé qué tal. Entonces, pues le dice mi hijo Alex, nosotros le preguntamos al notario si había algún problema. Y dijo, no, pues adelante, para adelante. Y ya está. Y entonces en aquella época, en aquel momento ya estaba un poquito más desarrollado, ya sabía la norma, aunque era terrorista, porque prácticamente cualquier inversión en startup tecnológica española automáticamente necesitas autorización del gobierno, ¿no? Y entonces, claro, Tiger creo que llegaba un poquito más creo que era un 12% la idea que entrara. Era muy poquito más del 10. Algo más del... pero bueno, el problema, lo que hicimos fue, como la norma se dispara a partir del 10, dijimos, pues bueno, hacemos un primer closing que metan el dinero hasta el 9,99 y luego hacemos un segundo closing para el 1% adicional que tiene que pillar. Y entonces ya el dinero lo tenías y lo estructuramos así. Gran ley, que puedes saltártela con 2 closings. Bueno, pero era impecable. Yo me acuerdo que tuve la discusión con mi compañera de Cuatre y dice, ostras, esto no es un fraude de ley. No, es que no puede ser un fraude de ley, porque la ley dice que esto solo se dispara a partir del 10. Yo llego hasta el 9,99. No estoy en fraude de ley. No llega al 10. Y lo que estoy haciendo es que para el resto, pues yo le pido autorización al gobierno. ¿Esta norma sigue? Sigue. Sí, se quedó. Sigue y ha venido para quedarse. Esto vino medida temporal del gobierno. Esto se dijo que era una medida temporal. Es como el impuesto del patrimonio cuando... Se hizo en marzo del 2020, en un momento de crisis máxima mundial. Es el problema de la burocracia, que se va acumulando. Es difícil Las de quitar. leyes medievales todavía están, algunas. Sí. No, esta norma ha venido para quedarse. Se habló de que iba a ser una cosa temporal. Era temporal. Se habló temporal, de mirar las pero noticias. el problema es que en general, yo creo que vamos a un mundo cada vez más regulado. En Estados Unidos también se han puesto muy serios, ¿no? Con el tema de control de inversiones, ¿no? Entonces, en Europa en general, ya esta norma está en todos los países ya. España lo que pasa es que fue pionera. Fue del primero en sacarlo. Pero venía de una norma europea y el primero en implementarlo fue España. Se le llama escudo antiopas en la prensa. Cuando en la prensa lo veis, hablan del escudo antiopas, pero esto no es escudo antiopas. La OPA es oferta pública de acciones para comprar una compañía cotizada. Pero esto, el problema es que impactaba de lleno a compañías no cotizadas, pequeñas, startups que buscaban financiación. Y bueno, creo que ahora hay un poquito más de claridad, porque había antes en la norma una especie de cajón desastre. Dice, cualquier empresa que procese datos de carácter personal, sector protegido. Todas. Bueno, pero ¿qué empresa no procesa datos de carácter personal? Entonces ahora ya eso se ha clarificado y ahora tiene que ser empresas que hacen auditorías de protección de datos o cosas así muy específicas para caer en la norma. Volviendo a mi pregunta, que era, ¿qué cláusulas kafkianas te has encontrado en los pactos de socios? Hemos hablado del vesting y concretamente un supuesto de bad liver, porque el vesting puede ser good liver o bad liver, ¿no? Y tú decías un supuesto de bad liver. Mira, yo una que no estaba... lo acabo de explicar. No, pues era un supuesto de bad liver y que prácticamente el ejecutor era el inversor y además tiene un poder irrevocable para comprarte tus acciones. Es decir, yo decido, tú has incumplido y te ejecuto tus acciones y además te las compro ya a valor nominal, porque yo tengo un poder para comprarte. Personas. Luego tú de personas, porque para eso tiene un poder irrevocable. Es decir, puede comprártelas y echarte de la compañía. ¿Y esto el emprendedor lo aceptó? No, eso no se ha aceptado. ¿Y eso el notario lo acepta? Aceptado, pero se discutió, ¿eh? ¿El notario lo acepta esto? El notario, si tú tienes un poder otorgado, el notario tiene que aceptarlo. Es un poder... Indefinido e irrevocable. Irrevocable, sí. Se hace... A ver, los poderes irrevocables es una cosa como que chirría un poco, ¿no? Porque cuando tú das un poder a alguien, el poder es esencialmente revocable, pero la jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha dicho que, oye, en determinados casos, si está justificado, puede dar una razón para que justifique la irrevocabilidad. ¿Cuándo está justificado? Por ejemplo, yo tengo un poder irrevocable de casarme.
Bueno, eso ya lo veo complicado porque ahí ya entra un tema de... Bueno, pero el derecho de propiedad también es un derecho muy fundamental. Pero es que tú no te puedes casar... Bueno, casar por poderes te puedes casar por poderes, pero lo veo... Hay un ejemplo típico que sí que tiene sentido, que es una opción de compra. O sea, si tú te comprometes a venderme unas acciones a un precio, exacto, me firmas un poder irrevocable para venderme las acciones a ese precio si se cumplen unas condiciones. Ese es un típico. Ese es un caso paradigmático. Pero con poder irrevocable porque la opción hay que ejecutarla. Para asegurarte que puedes ejecutarlo. Claro. Por ejemplo, en un dragalón que es un arrastre, oye, todos hemos acordado que en determinadas circunstancias se obtienen determinadas mayorías. Todos tenemos que vender, pero luego, claro, si un minoritario te dice, pues yo no me apetece vender... Si no viene a la compraventa, te la jode. Claro, te puede matar la operación, ¿no? Típicamente un dragalón, que es una cláusula que está en un pacto de socios, que obliga básicamente al minoritario a sumarse a una venta de la compañía, si ha firmado un pacto de socios no tiene un derecho irrevocable. Tiene un pacto de socios. No, pero puede haber luego adicionalmente. Ahora yo cada vez veo más en pactos de socios que adicionalmente al dragalón, para asegurar la ejecutabilidad del dragalón, se pacta además un poder irrevocable a favor del founder o un inversor o alguien para que pueda, si este señor no viene a la notaría, yo puedo vender por él. Porque es que... Pero bajo este supuesto. Claro, un poder solo para esto. Solo para eso. En caso de que aplique esta cláusula de otro contrato. Sí. No, en el mismo contrato, o lo puedes poner en el mismo contrato o hacer un poder separado, pero en paralelo. Cuando tienes el pacto de socios... ¿Puede contener un poder irrevocable? Si lo haces en escritura pública, un poder tiene que estar en escritura pública. Tiene que estar en escritura pública un poder. Si el pacto de socios lo elevas a escritura pública, lo conviertes en escritura pública, sí que puede. Porque hay una fuerza que yo creo que mucha gente no es consciente, que yo la he escuchado últimamente más de la cuenta, que es, digamos, la amenaza de no ir a firmar, ¿no? O sea, hay pactos de socios que cuestan de 20.000 euros para arriba, pero luego hay un supuesto pacto de socios, se ejecutan cosas, pero la gente te ignora, ¿no? Te hace ghosting. Y la empresa se puede quedar bloqueada y una compraventa puede tardar meses o años de denuncias y pleitos y tal. Sobre todo porque el comprador dice, yo no me meto en ese lío. No, claro, yo iba a comprar la empresa por 50 millones, pero hay un tío aquí dando por culo, se me bloquea 2 años y ya no me interesa, chao. Claro. Entonces el que tiene poder bloquear con una acción dice, si me pagas 1 millón yo firmo, y si no, no. Claro, el abuso del minoría. Esto pasa, desgraciadamente en España, pasa continuamente en todas las rondas. Tú piensas que cada vez que haces una ronda vuelven a firmar todo el mundo el pacto de socios, ¿verdad? Es decir, que normalmente en Estados Unidos o en Inglaterra tú creas las acciones preferentes y luego tiene una regulación. La mayoría de las regulaciones está en estatutos. El problema es que en estatutos sociales hay muchas cosas que no las puedes poner porque la ley española es muy rígida. Entonces, lo ideal sería, que como lo hacen los americanos y los ingleses, los americanos hacen un pacto de socios que tiene la mitad de las cosas que ponemos nosotros y la otra mitad está directamente en los estatutos. ¿Por qué? Porque lo que está en estatutos se modifica por mayoría, régimen de mayorías. Entonces, creación de nuevas acciones, yo creo unas nuevas acciones y les pongo en el waterfall de liquidation preference por encima por mayoría. Aquí. También lo puedes hacer aquí. Sí, pero luego es que tienes que firmar un nuevo pacto de socios con ese waterfall y ese pacto lo tiene que firmar todo el mundo. ¿No lo pones en los estatutos? Lo puedes poner en estatutos, pero en el pacto de socios, si alguien no quiere... lo puedes poner en estatutos, sí. Pero eso estaría incumpliendo el pacto de socios que tienes, que dice, no, las acciones... lo que decías al principio, que puedes renunciar a derecho. Porque si tú firmas un pacto de socios y vas... O sea, si tú has dicho que puedes renunciar a Sí, puedes renunciar a derechos ya que han nacido, se pueden renunciar. Un derecho que ya tienes para hacer. Yo tengo un derecho de crédito contra ti o contra Jordi. Jordi me debe 1.000 euros y yo puedo renunciar a ese derecho. ¿Yo puedo tener un derecho de firmar pactos de socios en tu nombre? Puedes hacer... Yo he visto poderes irrevocables también para firmar un pacto de socios. Sí, irrevocable ya me parece una locura. Puede ser cualquier cosa. Porque básicamente que dice que tu casa... Lo he visto una vez, solo lo vi una vez. Lo vi una vez y vi que esos poderes estaban otorgados ante notario. Ahora no recuerdo, no te puedo decir, confirmar si eran revocables o irrevocables. A mí irrevocable me parece una auténtica idea de olla. Claro, porque puede poner cualquier cosa. Porque puedes hacer, es básicamente un cheque en blanco, efectivamente, para hacer con él lo que quieras. Pero en España tenemos este problema de que cada vez que hacemos una ronda, y vosotros cada vez que habéis hecho una ronda tienen que firmar todos los socios del pacto de nuevo pacto de socios. ¿Por qué tenemos que firmar todos los socios del pacto de socios? Pues porque si hay alguno que se queda fuera y tú creas, por ejemplo, en el waterfall una preferencia por encima, a este no se le aplica. Vale. Entonces, luego queda fuera del pacto de socios. Te puede exigir que no le restes claro, él iría euros. con su prorrata. Exacto. Y yo tengo mi prorrata de acciones y yo cobro, salvo que esté en estatutos también, que ahí sí que podría protegerse, porque está también en estatutos. Aunque hay una cosa, esto... Para crear acciones preferentes, participaciones sociales preferentes, sabéis que las sociedades limitadas se llama participación social,
la ley de sociedades de capital, si tú quieres crear una participación social preferente, exige que todos los socios lo consientan. No va por mayorías, va por... Pero has dicho que puedes renunciar a la ley. Se puede renunciar, pero tienes que por todos estos 27 lo que no puedes hacer es renunciar. Lo que te he dicho, que no puedes hacer una renuncia antes de que exista ese derecho al que tienes que renunciar. Entonces, tú no puedes hacerle renunciar a fecha de hoy y dices, mira, vas a renunciar, a partir de hoy renuncias a todo lo que vaya yo a hacer en el futuro. Te voy a crear nuevas acciones. Es un pacto de socios. Hablas de un pacto de socios para el futuro, para los supuestos del futuro. Tú puedes decir, en caso de que haya que generar acciones de otra clase tal, tú vas a aceptarlo. Sí, eso se puede plantear, pero ojo, porque puede ser un poco cheque en blanco, porque luego acciones de otra clase, tengo que hago yo una acción de una clase que se lo queda todo, la pongo yo. No sé. Exacto, y tú puedes crear un liquidation preference de 20x. Exacto. Y claro, y al final en el fondo le estás quitando sus derechos económicos, porque ya este tío se vende la compañía y no va a comprar nada, ¿no? ¿Y en este caso? ¿Qué protección le queda? Bueno, ahí podría ir abuso de derecho, podría ir impugnación ¿Qué es el modelo americano? O sea, el modelo americano por defecto tú puedes hacer... Bueno, también hay ahí acciones por abuso de mayoría, también puedes Claro, pero ahí tienes que luego demandar al otro y decirle, oye, me ha estafado, ¿no? Porque hay una cosa que es una buena fe, ¿no? Lo que se llama buena fe, que se ha vulnerado. Pero por defecto, en Estados Unidos, tú no tienes muchos derechos como minoritario. Ni siquiera derechos de información, no sabes lo que está pasando ahí. No sabes cuál es tu posición en el cap table, cómo va la compañía. No sabes absolutamente nada en una... Por defecto. Sí, en principio sí. Depende del porcentaje que tienes, pero si es un minoritario pequeño, sí, normalmente. Pero aquí en España, el minoritario pequeño, normalmente por lo que yo veo, la gente hace con ellos prácticamente lo que quiere. Es verdad que alguna vez alguno se te puede cuadrar y tienes problemas. Yo hace un tiempo tenía uno que estábamos en una operación y necesitamos firmar un pacto de socios y se negó. Y al final lo que tuvimos que hacer es buscar a alguien que le comprara y sacarle del capital. Claro, pero tiene mucho poder de negociación en ese momento. Claro, pero esa manera de sacarle del capital fue pues pagándole más de lo que se merecía, ¿no? Pero bueno, ese es el problema que tenemos aquí. Entonces yo cada vez estoy planteando ya más en los pactos de socios intentar pasar ese principio de mayorías. De, oye, como rigen las sociedades, en el fondo es un pacto de socios de una sociedad. Vamos a intentar aplicar el principio de mayorías y entonces si esto se ha aprobado por mayorías cualificadas, pues por ejemplo, tú tienes acciones de la serie A y la mayoría de la serie A dice que sí y tú dices que no, pues oye, te puede arrastrar. Es una especie de arrastre, ¿no? Tú tienes que aceptarlo. Otra cosa es que luego... pacto de socios. Sí, en el pacto de socios es una cláusula de... Porque típicamente la modificación de un pacto de socios o de cualquier contrato, para modificarlo lo tienen que firmar las mismas partes que lo firmaron en el contrato original, ¿no? Eso es la regla básica. Entonces intentar poner en la cláusula, decir, oye, si esta modificación no te perjudica a ti específicamente, si no me digan que solo, mira, vamos a quitarle todos los derechos a las acciones de ese tío. Esto es un fraude. Un poco subjetivo. Sí, tiene que ser algo ¿Esto lo dice una ley? ¿O esto lo dice una ley? Esta frase de cualquier cláusula, mientras no perjudique personalmente a uno, se puede firmar con tal, ¿o esto es una interpretación? No, esto es una interpretación de jurisprudencia. Esto es una interpretación de que como decía en el derecho mercantil y en el derecho que llamamos privado, lo que rige es la voluntad de las partes, el principio de libertad de pacto. Entonces, si yo más o menos tú has aceptado, porque tú cuando has firmado ese pacto diciendo que hay esta norma, que si la mayoría de las acciones de tu clase dicen blanco, tú tienes que aceptar que es blanco. Entonces, tú lo has aceptado cuando has firmado ese pacto. Entonces, luego no te quejes de que pase, ¿no? Porque lo has aceptado. Entonces, la idea es intentar pasar esas modificaciones, intentar por lo menos tener una acción para decirle, oye, si no quieres firmar el pacto de socios, pues mañana te va a caer una demanda. Porque tienes que firmarlo porque te has comprometido. En el pasado te comprometiste que si todos decíamos que era blanco, tú tenías que decir blanco. Obviamente tienes que decir blanco y firmar que es blanco. Y si no lo haces, pues demanda al canto. Cuando haces una demanda, ¿cuál es el mínimo de cantidad económica para que primero todo te metas en el lío? ¿Y cuáles los timings que, a efectos prácticos, uno puede esperar a resolver la demanda? A ver, en cantidad económica, tú puedes demandar por cualquier importe, ¿no? Pero no pones Borna Clark. Bueno, depende. A ver, al final si pagas los honorarios, el problema de los procesalistas, de los que dedican a los litigios, es que casi todos sus honorarios hay una guía, unos criterios orientativos que se utilizan para determinar lo que cobra.
Como no sabes lo que tardará, no sabes lo que costará. Están prohibidos, o sea, ha habido temas con competencia, porque claro, al final es una especie de cártel, ¿no? Porque todos usan esas guías y todos no hay competencia, porque todo el mundo pone en los mismos honorarios, ¿no? Pero en general los litigadores se basan mucho en esos principios que los publica el Colegio de Abogados. Entonces, en función de cantidad, en función del importe de la demanda, pues te dice, oye, pues una demanda de 1 millón de euros, pues el abogado tiene que costarte 50.000. Una demanda de 20.000 euros, pues te cuesta 300 o 500, ¿no? Para que luego, si te vas a una firma grande, pues obviamente dirán, oye, lo siento, es que yo por 300 no lo hago. Yo, si quieres que te haga una demanda de 20.000 euros, me tienes que pagar como mínimo pues 5 o 10.000 euros, que no sale muy a cuenta, pero es que si no, no la llevan, ¿no? Entonces, lo que es el precio normalmente nadie demanda porque por 1.000, 2.000 euros nadie demanda, porque es que te cuesta más el collar que el perro, ¿no? Que dicen. Entonces, el mayor problema que tenemos en España es que la justicia es lenta, no lo siguiente, ¿no? Entonces, en una demanda depende también de qué juzgados, pero en los juzgados los juzgados de lo mercantil o juzgados de lo civil, que casi todas las demandas de incumplimiento de contratos van a los juzgados de lo civil, pues pues te puedes pasar para esperar una sentencia en primera instancia a lo mejor entre 1 y 2 años, primera instancia. Luego te vas a apelación ponle 1 año más, y como vayas al Tribunal Supremo, pues tranquilamente 9, 10 años. Claro, es que eso es esa empresa ya no existe. Claro, después de 12 años, o es otra empresa. Al final lo que esto hace es que mucha gente prefiera, lo que dice, ¿no? El dicho, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Es decir, la gente intenta extrajudicialmente. Entonces o sea, lo que te sale cuenta es incumplir, es ser la parte incumplidora, ¿no? Bueno, sí, a veces por eso también se pactan penalidades, pero bueno, es lo mismo. Al final, si él no te paga, pues al final tienes que ejecutar, tardas. Hay juicios ejecutivos que a veces si por ejemplo tú le pagas tienes una póliza de un banco y no lo pagas, esa póliza está en documento público, pues hay un proceso que se llama ejecutivo, y se llama ejecutivo porque automáticamente te ejecutan, ¿no? Prácticamente te notifican y dicen, oye, te notifican, si no pagas, te ejecuto y te embargo tus bienes. Pero es que este proceso, que es un proceso abreviado, como mínimo a lo mejor está 6-9 meses, que tampoco es muy, muy abreviado, ¿no? Es decir, en España la justicia es exasperantemente lenta, y yo siempre digo lo mismo, es que como no da votos, porque nadie lo ve. Es decir, no es una cosa que te dé un rédito. Tú si subo las pensiones un 10% cuando la inflación... Eso la gente está encantada, y eso da votos. Pero, oye, gastarse dinero en la justicia... Yo he estado en tribunales alguna vez, pocas veces, gracias a Dios, pero yo me acuerdo que una vez, una situación muy bizarra. Yo estaba esperando una vista porque había un testigo que tenía que testificar por videoconferencia. En los tribunales españoles utilizan Webex. Y es el único sistema. ¿Existe? Exacto, es lo que me preguntaba. No sé, estoy hablando de hace 3 o 4 años, pero utilizan Webex. Y es el único sistema que está aceptado, o en ese momento está aceptado por el Ministerio de Justicia. Es decir, tú no podías utilizar sistemas 1000 veces mejores como Zoom, Teams o otros, no, porque el sistema tiene que tener una serie de estar certificado por el Ministerio de Justicia, y tiene que ser Webex. Entonces, yo me acuerdo que llegamos al juzgado y estábamos esperando, y estuvimos 1 hora porque no podían conectar el famoso Webex con el testigo que yo estaba. El testigo decía, tengo un ordenador demasiado nuevo que no va con Webex. No había manera. Un ordenador viejo para entrar. Al cabo de 1 hora que estuvieron intentando que funcionara la videoconferencia, dijeron, bueno, señores, miramos otro día para que venga el testigo y que venga presencialmente, porque además esto era muy divertido. Era en Esplugas, de Llobregat, el juicio. El testigo era de Barcelona, pero el testigo era de la Generalitat. Y dice, yo soy funcionario, yo pues desde mi oficina no voy a ir a Esplugas a declarar. Un saludo a los funcionarios de la Generalitat. Sí. Y entonces, bueno, pues al final el juez pues se le hincharon las pelotas y dice, bueno, pues ahora lo volvemos a hacer al tal día y viene en persona, porque esto de viendo cómo funciona la tecnología. No tienes litigios. Yo o sea, no te metes en procesos. Yo no me meto en litigio. Si hay un litigio, si algún contrato que he firmado acaba en litigio, normalmente esto va a otro equipo que se dedica. Tú haces el contrato y a otros ya lo interpretarán. Yo he estado muy pocas veces en un juzgado, y si tengo que ir a llevar un juicio no sé casi ni dónde sentarme. Si es a la izquierda o a la derecha, no sé dónde sentarme. Yo no me he puesto la toga, creo que no me he puesto una toga nunca. Pero legalmente puedes. Yo puedo legalmente. Estás colegiado. Yo puedo legalmente, tengo el carnet del colegio, y yo puedo incluso entrar en un juzgado. Tienes que tapar los tatuajes, porque si no el señor juez o la señora jueza no te dejan entrar. Ahora hay jueces que son muy... ¿Hay jueces tatuados? Van de vaqueros también algunos, y también está menos formal.
¿no? Pero bueno, y si vas a los juzgados laboral, ahí te puedes encontrar abogados en chanclas, por lo que me han contado laboralistas. En juzgados laborales como la jungla. Pero hay demandas en Estados Unidos decíamos que se arregla todo a golpe de demanda. En España, ¿tú ves mucha demanda entre emprendedores y inversores? No, prácticamente ¿Cómo no. se resuelven los conflictos? Pues al final negociando. A veces ha pasado, ¿no? Sobre todo el típico fundador que hay que sacarle porque no está funcionando y entonces típico, ¿eh? Vas a aplicar... No, bueno, esto lo has dicho. No es que sea típico que sea una cosa que pase todos los días, pero digo un caso típico que ha pasado a todos los inversores. Uno de los conflictos les más ha pasado comunes que algún fundador o alguien que estaba, bueno, o que quiere decir, oye, yo estaba trabajando en esta compañía, quiero ahora dedicarme a otra cosa, me quiero ir. Y dices, bueno, pero claro, es un bad liver porque tenías una permanencia, entonces te quito todas las acciones. Entonces, en vez de eso, pues dices, oye, pues mira, llegamos a un acuerdo, no te quito todas las acciones, te quito solo una parte. Y normalmente se llegan a acuerdos. Nadie quiere meterse en pleitos, porque además un pleito en este tipo de compañías, un pleito es que luego esta compañía a muchas las matas. Si empiezas en pleitos entre socios, inversores, fundadores, la compañía se muere. Hay un incentivo por las dos partes a no entrar en ese juego, ¿no? Entonces, normalmente es mucha mano izquierda e intentar solucionarlo de la mejor manera posible, ¿no? El problema es que hay gente que cuando está de malas, pues puede ser minoritario y no tiene tanto... Le da igual perder. Sí, hay casos. Puede destruir mucho valor, ¿no? No, hay casos. Y luego también hay inversores pues, que se cuadran o business angels de repente que se cuadran. A ver, normalmente lo bueno que por las rondas... Para mí, para toda la conflictividad que podría haber, cuando tú vas creando acciones preferentes y las vas poniendo por encima, para toda la conflictividad que podría haber, porque hay gente que luego al meterle más preferencias, pues bueno, su expectativa de ganar dinero pues se reduce, ¿no? En general, hay muy poca conflictividad. Es decir, al final todo el mundo dice, oye, pues ¿qué vas a hacer? Primero, también en parte porque aunque incluso haya alguien que no esté de acuerdo con el nuevo inversor o la valoración o lo que sea, ¿qué vas a hacer? Si te empiezas en pleitos, sabes que también es malo para ti, porque tú eres inversor también en la compañía y aunque tengas un 1%, también es malo. Entonces, pataleo y firmar. Exacto, sí, y al final acaban firmando todos, sí. ¿Estás viendo rondas con condiciones raras últimamente? Condiciones raras, pues estructura, esto que le llaman estructura, ¿no? Bueno, acciones preferentes dobles o triples o sí, últimamente sí, y yo creo que es el gap de valoración porque la gente ha pasado en los últimos, bueno, después de la bajada de valoraciones después de la guerra de Ucrania, que empezaron a bajar las valoraciones para evitar y la subida de tipos. Claro, para evitar down rounds. La gente no quiere hacer un down round, quiere mantener valoración, entonces, oye, pues la manera cambia el inversor, como dice, yo no me creo esta valoración, pues en vez de un 1x, que es la habitual, me devuelves mi capital con preferencia, pues oye, te pido un 1,5x o un 2x. O tenemos un caso que creo es conocido de una empresa de aquí de Barcelona que creo que dio 10x, ¿no? ¿10x? Sí, a lo mejor no es conocido, a lo mejor me he enterado yo por otros ¿Una cauces. ¿Tech? Bueno, es que no sé si se ha publicado. yo me enteré. Entonces, 10x, pero esto recientemente. Bueno, hace algún tiempo. Pero no hace mucho tiempo, pero hace ya algún tiempo, sí. Esto significa que esta empresa, si no crece 10x en valoración... Nadie vende un euro. Solo es del último inversor. Sí. Tiene 100%, virtualmente. Sí, bueno, pero son circunstancias... Es una medida muy desesperada. Sí, son circunstancias de bueno... Hay alguien que quiere poner dinero. Hay ahora las cláusulas también, que aquí son relativamente infrecuentes, pero bueno, algunas veces las he visto. El tema es los down rounds. Los down rounds, mucha gente no quiere poner dinero, ¿no? Entonces hay los pay to plays, esas cláusulas de pay to play que yo no sé si esto ha habido algunas últimamente en España. Sí, ha habido esas cláusulas que básicamente te penalizan si tú, oye, las cosas van mal en la compañía, todo el mundo tiene que rascarse el bolsillo, los inversores actuales también, y si no vas, pues tú que tienes acciones preferentes, pues te penalizamos de alguna manera. Puede ser. Pero esto es para existentes. Eso es para existentes. Eso aplica en el pacto de socios. Si hay un down round, te dicen, oye, pues si hay un down round, las cosas no van bien, los inversores que tenéis acciones preferentes tenéis que poner vuestra prorrata. Y si no la pones, pierdes derechos. No puede ser los derechos. Puede ser. Yo vi una, pero esto era una compañía americana. Yo vi uno que era muy bestia. Pasaban tus acciones preferentes, pasaban a common, acciones ordinarias, y a un ratio de por cada 10 preferentes te daba una common. O sea, sí, desaparecías. Te barría del capital. Como no pusieras tu prorrata en el down round, te barrían del capital. ¿Esto lo pueden hacer? Eso se puede pactar, sí. Esto es un pacto. ¿Pero se pacta cuándo?
En el momento de la ronda. En el momento de la ronda, ¿De la primera o de la segunda? No, bueno, en la ronda que quieras, Ojalá, en el de la momento que primera. firmas el pacto de socios. Claro. A ver, Cuando tú entras. Claro. Sí, Cuando tú entras, aceptas que te puedan hacer esto. Sí, sí. Bueno, pero lo acepta el inversor, ¿eh? Lo acepta el inversor. Pero también es bueno. A ver, normalmente cuando. A ver, si eres un solo inversor, esa cláusula no te gusta. No porque existe. solo te aplica Esa a ti. cláusula Solo no te aplica a ti. existe. Pero cuando estás con varios coinversores, tú quieres. Dices, vale, yo quiero que todos apoquinemos aquí. No te quieres quedar solo aguantando entonces, el marrón claro, ahí. Entonces es una manera de forzar a tus coinversores que también se rasquen el Bueno, pero bolsillo, depende ¿no? del tamaño de la ronda y de tu capacidad de inversión, ¿no? Sí, claro. Primero hay que levantar el capital, eso es lo primero, pero luego tú tienes teóricamente que coger tu prorrata, ¿no? Entonces, y si no, pues tienes alguna penalización. A ver, no son muy habituales. Tiene que aquí, haber pero- una ronda cualificada, ¿no? En este caso, tiene que haber una ronda cualificada. No, simplemente que normalmente aplican en down rounds. Cuando es una ronda con un precio más bajo que la ronda anterior, es Yo el cuando pay to play es que las lo cosas no van entendía muy así. bien. El pay to play lo entendía como que no hay una ronda, no entra dinero nuevo, y entonces le pide a los existentes que para mantenerse en el cap table entren, o sea, pongan una parte de un dinero que se ha establecido para seguir en el cap table, si no quedan diluidos al mínimo. A ver, se puede pactar así. Al final es pay to play significa, oye, si quieres seguir teniendo tus derechos preferentes, tienes que Tus derechos preferentes tienes que pagar. o tu O tu participación. participación preferente, o quieres tener o conservar todos tus derechos, tienes que apoquinar. Pero siempre estamos en escenarios en que las cosas no están yendo muy bien. Sí, claro. Entonces, o puede haber o no hay ronda, y entonces pedimos a todos que apoquinen, o hay una ronda que es una ronda a la baja, con un precio más bajo, y entonces tienes que meter dinero adicional para conservar todos o parte de tus derechos. Entonces, Antes hablabas de guarradas que han hecho inversores a emprendedores. Viceversa, cosas que has visto hacer bueno, emprendedores. emprendedores hay algunos, pero son conocidos, ¿no? Ha habido fraudes, ¿no? Ha habido gente que ha engañado a sus inversores, ¿Por eso ya lo ejemplo? sabéis. No sé si, creo que son públicos, ¿no? Pero no sé si Tú puedo cuenta, decirlos. cuenta. No, Seguro que son públicos. No, pero ha habido casos de inversores que han sido engañados, les han engañado con la información financiera que les han dado, Vale. estaba O sea, la due diligence estaba falsificada. no tanto la due diligence, porque piensa que la due diligence, bueno, la due diligence también, sí, porque la due diligence se basa en la información que da la compañía. Entonces, si la compañía da información falsa, Claro, pues dice claro. las métricas, dice de usuarios, pues dices, pues usuarios tantos. A ver, casos típicos, nos vamos a puedo decir los americanos, que son la de, ¿cómo se llama? Elizabeth Holmes, ¿no? Hombre, De- no, pero esto ya lo Teranos. sabemos. Pero eso- Esto ya lo eso- conocemos Tiene todos. 7 pelis de Netflix. Pero ha ¿se dan habido, en cuenta? España también ha habido algún caso. En España ha habido un caso, pero no sé si se puede decir el nombre porque no sé si se ha hecho público. Pero yo conozco al menos 2 casos Vale. de inversores que, Yo creo que han sido también, pero engañados. no sé. No sé a cuáles te refieres. O sea, falsificación de métricas. Ese es lo más frecuente que has visto Sí. tú por parte de A ver, emprendedores. yo la verdad es que no he visto a emprendedores hacerles grandes, digamos, entre comillas, putadas a Claro, los, al no a ser los los que tienen la pasta. inversores. La mayor faena que le puedes hacer a un inversor es competir, ¿no? Es largarte y al día siguiente por una empresa competidora llevarte el fondo de comercio, clientes, proveedores y tal. Pero claro, eso está muy penalizado. Normalmente eso te cae una demanda al día siguiente y si has mantenido acciones las pierdes. Si has sido un good liver y has mantenido acciones en la compañía las pierdes, ¿no? Sí, Entonces, ¿esto es ejecutable? Sí, O sea, sí. la no competencia La no competencia de durante siempre que emprendedores sea un plazo es razonable, real. ¿eh? No puede ser, la no competencia no puede ser indefinida. Es decir, porque eso va contra las propias el derecho al trabajo, incluso del emprendedor, ¿no? Pero 2 años, el 2 años Esto es real. bastante habitual. Es decir, después ¿Y de el que te has ido, non-solicitation? ¿Llevarse gente del equipo? lo mismo también, 2 También, años. ¿eh? Eso al final es una forma de competir también. El non-solicitation, ahí lo que hay normalmente la precaución es, oye, si yo no le hago un Sí, eso anuncio es muy gris, targeteado, es muy tal, gris. tal. Es que se ha ido. Exacto. Lo que pasa es que es muy difícil de probar a veces Correcto. el non-solicitation, porque es decir, lo que tiene que ser es conductas activas. Eso es lo que intenta proteger la norma. Lo que pasa es que también es muy difícil a veces probar que es activo, porque dice, no, es que vino él, yo no le dije nada y él quería venir a trabajar conmigo. Claro, entonces eso es complicado, ¿no? Otra cláusula que es importante para los founders es las manifestaciones y garantías, que es básicamente lo que están avalando con su propio patrimonio en caso de que las cosas no sean como han dicho que son, ¿no? O las contingencias que pueden existir en la compañía, aunque no las conozcan, ¿no? Es una cláusula que normalmente nosotros les aconsejamos a los fundadores que se lo miren bien, Sí. que no la acepten, si puede ser. Bueno, no aceptarla es difícil porque es una práctica. Pero se puede negociar. que la Se limiten, puede negociar. Prácticamente, ¿no? Que se puede pongan negociar, se un puede floor, negociar. ¿no? A ver, lo habitual, yo estaba en una operación y yo
la operación el inversor decía, mira, todo lo que sale en la due diligence, tú respondes. Y digo, oye, tío, pero como todo lo que sale en la due diligence, vamos a ver las cosas importantes, ¿no? Pero bueno, en las reps and warranties, básicamente las manifestaciones de garantías, sabéis que es como una especie de foto, yo siempre digo que es una foto de la empresa en un momento dado, en el momento del closing, y que básicamente tú le garantizas al inversor que la compañía pues está en perfecto estado de revista, que paga los impuestos puntualmente, que no tiene falsos autónomos, bla, bla, bla. Que en principio ya ha hecho una due diligence. Ha hecho una due diligence, ¿no? Entonces, claro, la due diligence la ha hecho en general con datos que tú le has dado. Bueno, ya. Entonces, tú en unas reps and warranties, tú normalmente es habitual que tú hagas, pues oye, no todo lo cumples. Por ejemplo, la compañía paga puntualmente a la Seguridad Social, pero tú has pedido un aplazamiento, pues yo hago un disclosure, se llama, revelo. Pues mira, el trimestral de Seguridad Social 2024 pedí un aplazamiento y tal. Y si lo revelas, en principio ya no puedes reclamar porque no estás incumpliendo. Si te olvida revelar esto, porque... Si te olvida revelar, puedes tener responsabilidad. Entonces, aquí lo importante de la responsabilidad es que normalmente el daño al inversor al final es un daño indirecto, porque el daño normalmente lo sufre la compañía. Es muy raro que el daño lo sufra directamente el inversor. Lo sufre la compañía, y si el inversor pues tiene un 10% de la compañía y el daño son 100.000 euros, el daño actual al inversor son 10.000 euros, el 10% de 100.000 euros, ¿no? Entonces, lo que tienes que pactar ahí son pues lo que se llaman baskets razonables, ¿no? Decir, oye, hasta que el daño no sea de, yo qué sé, de 500.000 euros, el daño que tú sufres, todo depende del tamaño de la ronda. Hombre, una ronda de 1.000.000 euros que pone el inversor, pues pedirle que hasta que no tengas un daño de 500.000, no respondo, ¿no? Pero bueno, unas protecciones habituales es de que hasta que el daño no llega a un importe X, yo no tengo que pagarte, hasta que tu daño, ¿no? Pero bueno, las manifestaciones y garantías es difícil no hacerlas. Yo he hecho alguna operación sin manifestaciones y garantías, hace relativamente poco con una startup. El inversor no la pidió y bueno, pues oye, si no la pide... ¿Y tú a quién defendías? Yo a la compañía. La compañía y el inversor, a ver, no era un inversor de Venture, era un inversor, no tenía que ver con el Venture Capital, no pidió nada, pues oye, pues no se las doy. Pero generalmente un inversor de Venture te pide reps and warranties. Yo no conozco a ninguno que entre en una compañía sin reps and warranties. Oye, ¿cómo ves estos deals tan raros que está viendo en Estados Unidos? De OpenAI. Bueno, explicamos el de hoy para ilustrar. Hoy se ha anunciado precisamente que Microsoft y Nvidia invierten 15.000 millones de dólares en Anthropic, que también son inversores de OpenAI. Y a la vez Anthropic se ha comprometido a gastarse 30.000 millones de dólares, el doble, en GPUs de Microsoft, que se las compra Nvidia. Con lo cual le dan 15 para que se gaste 30. Claro, sí. Es todo un poco endogámico. Ya han salido algunos han salido a criticarlo, pero de todas formas las valoraciones no paran de subir. 350 billones. Le he mirado ahora Anthropic con esta última ronda, 350 billones. Está llegando a los 500 de OpenAI. ¿Sabéis cuánto valía OpenAI? Bueno, ahora la última ronda, 500.000 millones, ¿vale? 500 billones. Pero ¿sabéis cuánto valía hace poco más de un año? 80 billones. Es que ha multiplicado por 80 billones, de 80 billones a 500 billones por 6, más de 6. Ha multiplicado su valoración en poco más de un año. Sí, son 5 stripes. No es que pases de 2 millones a 10 millones de valoración. Es que pasas. Es increíble. Y todo eso son futuribles, ¿no? De cosas que tienen que pasar en el futuro que ya han prepactado en el presente, pero que, claro, tienen que darse todas las... Y que además es circular. El problema es que mucho es circular. Mucho de este revenue depende del uno del otro. A este paso, porque además son compañías que como tienen tanto dinero en el mercado privado, no acaban de salir a bolsa nunca. Antes una compañía valía 1 billón y la compañía, pues su paso siguiente era salir a bolsa. Es que ahora tenemos compañías... Y antes había IPOs de valoraciones de 400, 500, 600 millones de pero dólares. Es que ahora ya una IPO de una compañía de 1 billón es como decir, pero ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Entonces, aunque ahora, por ejemplo, TravelPerk, que creo que son 2.000 y pico millones de la última valoración, TravelPerk ahora está mirando de salir a bolsa. Que esto es para el ecosistema de aquí de España. ¿Pero esto lo has leído en noticias de rumores o tienes de buena tinta? No, ha salido en Financial Times. Yo creo que lo he leído, bueno, en Financial Times o en el Expansión, no sé dónde lo he leído, pero están haciendo el Beauty Parade con los banqueros de inversión. No sé si han cogido ya a los Goldman de turnos, a los Morgan Stanley para analizar la salida a bolsa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que
es que los mercados de capitales se están quedando secos porque no salen compañías. Ahora en España siempre han salido tradicionalmente muy pocas. Entonces, todo el dinero se está yendo a los mercados privados, ¿no? Donde hay mucha menos transparencia, obviamente. Esto va un poco también enlazado con la pregunta vuestra, ¿no? De estas operaciones como circulares, ¿no? Que van haciendo de yo te pongo el dinero y luego tú me compras y yo te hago la valoración y tal. Es todo como muy endogámico, pero... ¿Tú te imaginas el pacto de socios de OpenAI? Wow, no sé. Tiene que ser... Debe ser, sí, porque ahí debe de haber varias pasado por sociedades, tantas firmas de abogados que tiene que ser algo tremendo. Y además, la lástima es que precisamente como no son compañías cotizadas, si fuera cotizada estaría público, lo podríais ver. Cualquier contrato de compra de una compañía cotizada, tú puedes ir al sistema de la SEC, la CNMV americana, que se llama EDGAR, y ahí tienes todos los contratos archivados. Todos eso, por eso decía al principio que los contratos, los merger agreements, que es como se compran habitualmente compañías cotizadas, son todos la estructura es exactamente la misma. Luego las cláusulas pues varían, pero que la estructura es igual, ¿no? Pero esas compañías no hay manera. No se sabe. No, claro, salvo que tú tengas ¿Y no es un acceso? problema que Microsoft esté en el 30% de OpenAI y en el no sé qué porcentaje de Anthropic? ¿Para quién? Para el regulador. Por competencia. Para la competencia. Por ahora, teóricamente no controla, pero bueno, yo no sé, en OpenAI creo que es el máximo accionista, sí, ¿no? Microsoft 27%, es el máximo. que es justo por delante de la fundación y los empleados. Y en Anthropic no sé qué porcentaje. En Anthropic será bastante menos. O sea, 15.000 millones de dólares con Nvidia, o sea, no todos los ha puesto Microsoft, es minoritario en Anthropic seguro. Pero Microsoft hizo un anuncio con Satya Nadella explicándolo que iban full multimodelo. O sea, que su relación de amor con OpenAI ya no. Que iban a full multimodelo. Pero no como proveedores y clientes, sino como... Todo. Como todo. Sí. Sí. Y luego, otros deals complicados. Si venimos Jordi y yo y te pedimos ahora, queremos cobrar en los siguientes 8 años 1 trillón a Factorial. Estaría bien. No lo descarto. No estamos discutiendo. No confirmo ni descarto. 1 trillón, medio trillón, da igual, algo por ahí. ¿Esto como no rompe un poco los esquemas? Bueno, pero 1 trillón de cobrar... Bueno, es el caso de Elon Musk, ¿no? Elon Musk, con una serie de objetivos, hitos complicados, ¿eh? O sea, no fáciles, ¿no? Llega a un acuerdo en el que le pagan un cuarto de la compañía. Sí. Bueno, pero todo objetivos, ¿no? Pero vosotros hacéis crecer Factorial, la hacéis crecer a 4 trillones, ¿no? Y entonces vosotros cobráis yo creo que es un buen deal. Yo creo que si tú para haces todos, crecer ¿no? valor... Es un buen deal para todos. Es lo que hace Elon Musk. Perfecto, Elon Musk dice... Antes nunca se había hecho esto. No, pero sí que, Elon Musk... sí que se hacía, pero con órdenes de magnitud mucho más pequeñas. Mucho más. Pero Elon Musk no cobra, que tengo entendido que no cobra sueldo como CEO de Tesla. Ni el bonus de los últimos 6 años lo había cobrado. Él solo cobra si performa, si cumple los objetivos. Ni eso porque le tumbaron la compensación. O sea, los últimos 6 años creo que tenía el anterior paquete de compensación que se había aprobado por mayoría muy grande de shareholders y se lo tumbó Delaware y por eso se ha ido a Texas y ahora todo el mundo se está yendo a Texas. Sí, por eso. Pero bueno, que es básicamente que igual yo que creo... cobre, porque por pero mucho que vosotros cobre, comparado con el... A ver, un trillion le mueve la aguja, ¿eh? Pero al final lo habéis visto porque este paquete que ha recibido Elon Musk ha sido aprobado por la abrumadora mayoría de los socios. Es decir, la gente ve el valor. Entonces... Yo creo que pagar, por ejemplo, al gestor, un gestor de private equity o de venture capital me cobra un carry de interés del 20%, pero porque me ha hecho ganar mucho dinero, me ha hecho ganar el otro 80% a mí, yo estoy encantado. Si ojalá mi banquero privado en Caixa dijera, oye, yo solo te cobro si te hago ganar dinero, pero no, me cobra todos los puñeteros meses. ¿Por qué tienes un banquero privado en Caixa? Bueno, en Caixa y en otros sitios, ¿no? Que yo tengo mi banquero privado de banca privada. ¿Pero te cobra? Claro, la banca privada cobra los servicios, sí. Cobra servicios. ¿Pero no te gusta? A ver, es que luego a lo mejor me ve... Esto no lo ve nadie. No te gusta pagar fees. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Sabes lo que me pasa en el banco? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que me pasa en el banco? Que nunca sé... porque yo invierto en stock, en bonos, invierto en muchas cosas, ¿no? Yo un poco mi ahorro lo diversifico. Entonces, ¿pero lo inviertes tú activamente? No, yo al final, yo como no tengo ni el tiempo ni el conocimiento tampoco, digo, yo te delego la gestión y obviamente por esa delegación de gestión te cobran, ¿no? Yo te delego es una gestión discrecional. Yo tengo mis carteras de valores, mis carteras de bonos, fondos de inversión y tal. Y entonces,
lo que me cuesta es saber si gano dinero o no gano dinero, porque claro, tú ves la posición. Se nota bastante. Pero ves la posición, pero claro, como yo no sé cuándo he entrado, porque van moviendo acciones, luego te compras, luego estas acciones las vendemos y compramos otras. La UI no es especialmente buena. Claro, yo siempre he dicho que los bancos no quieren hacer un programa un sistema de que te dé la TIR. No. Yo lo que veo, cuando veo gano dinero es que me des la TIR. Yo, desde el día que metí este dinero, compré esto, luego lo vendí, luego compré esto otro. Entonces quiero seguir esa TIR. Y eso lo tendrían poder hacer, pero el día que lo hagan y entonces se vean que esas TIRs no son muy buenas, pues se les acaba el chollo, ¿no? Lo que tienes seguro es que cada vez que hay un movimiento hay alguien que cobra. Sí, eso hay también, menos 50 euros por aquí, menos... Y el otro día me estaba llamando, me ha llamado 2 veces el que me gestiona la cartera. Estoy convencido que es para hacer una compra, cambiarte alguna acción en la cartera que tengo de acciones. No le cogía porque estaba en reuniones y tal, pero normalmente me suele llamar para hacer un movimiento de cartera. Entonces, el deal este de Elon Musk se podría hacer en España. No hay sí, con las mayorías no también. ¿No hay ningún problema legal en España o en el sistema que lo permita? Bueno, es stock options que tienen una fiscalidad infernal. Vale. Normalmente. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Bernat y yo, ¿no? La última ronda de Factorial que se hizo públicamente valía la compañía 1.000 millones de euros. Imagínate que decimos, si la hacemos valer 10.000 millones de euros, la empresa nos emite un 10% de acciones entre los dos. Es el mismo multiplicador de... El problema que tenéis ahí... Sí, por ahí, ¿eh? El problema... Sí, es un por 8 en el caso de Elon Musk. Vale, sí, el problema, iba a hacer un por 10 para hacerlo más redondo, ¿no? Y nos da un 10% entre los dos. Sí, el problema es que la mitad se lo lleva Hacienda. Vale, ¿por qué? Porque no puede emitir acciones. No puede emitir acciones la empresa. No, la empresa puede, si tienes un acuerdo que la empresa emitirá acciones y os dará acciones gratis, encantado. Pero esas acciones gratis es lo que pasa con las stock options. A ti te dan las acciones gratis, pero Hacienda dice, esto es un pago de salario. ¿Pero para Elon Musk también? Elon Musk supongo que tendrá algún tipo de estructura que ya se asegurará de que esto que no será trabajo, paga de otra manera. Seguro, estoy convencido. Pero trabajo es. No lo sé. Es objetivamente lo mismo, ¿no? Es el CEO de la compañía. Sí, ha hecho crecer. Pero el argumento en Estados Unidos es distinta, ¿no? Vale. Entonces, pero también pasa lo mismo con la renta del trabajo. ¿Prefieres el modelo anglosajón o el modelo americano? Sí, es mucho más flexible. Mira, ahora hemos hecho una operación de redomestication de una compañía que hemos trasladado el domicilio de España a Delaware, ¿no? Entonces había una urgencia, por estar en una ronda típico fondo americano, que yo tengo por tesis, solo invierto en compañías en Delaware o en Estados Unidos. ¿Todavía pasa esto? Aún pasa. Hay algunos fondos que tienen por política interna no pueden invertir fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces quería invertir en la compañía, entonces lo que hicimos fue una especie, le llamamos, yo creo que es la primera vez que se ha hecho en España, le llamamos una especie de flip sintético a Delaware, ¿no? Entonces creamos unas acciones sintéticas en la compañía de Delaware, es decir, está el inversor americano que invierte en la compañía de Delaware, que constituimos en Delaware, y invierte el dinero allí. Y entonces a los inversores españoles, que el problema es que hacer el flip, cuando tú canjeas acciones de una compañía española por una de Delaware, eso Hacienda te lo hace tributar. Puede haber casos en que si tienes más de un 5% prácticamente no tributas. Es como si se hubiera vendido la empresa. Claro, es como si vendes, es que el fondo es como si estuvieras vendiendo tus acciones, a cambio recibes otros papelitos con los que no puedes pagar Hacienda. Pero en principio hay un hecho imponible. Hay algunos inversores, como típico fondo, en los fondos regulados pues no tributan por ganancias y tal, pero algunos se pueden salvar, pero sobre todo los fundadores y a persona física, hay pringas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, trasladamos el domicilio de lo que hacemos es, creamos una compañía en Delaware, el inversor invierte en Delaware, el dinero de Delaware invierte en la española, viene a la española y se queda con un 20-30% lo que sea de la española. Entonces, todos los inversores de la española les damos una acción sintética en Delaware como si hubieran canjeado su acción. Es decir, si la compañía de Delaware, que ahora se vende, ellos tienen, pues como si hubieran tenido pues 500 acciones de la clase A o 1.000 acciones common. Y entonces van a cobrar exactamente, si hay un dividendo, cobran como si hubieran hecho el canje de acciones. Qué complicado, ¿no? Sí, bueno, pero lo hemos hecho para salvar el caso fiscal, ¿no? Y hacer la ampliación de capital lo antes posible. Y entonces, en España ellos se han quedado con las acciones legales, por lo tanto, como no han transmitido acciones, por eso entendiéndolas, para Hacienda no hay hecho imponible. Y lo que sí que hemos hecho una sindicación porque
comentaba, ¿no? Tienes Delaware, abajo tienes España, Delaware tiene una parte de España y todos están los españoles. Entonces, la española tiene que ser, a efectos prácticos, una 100% participada. Entonces, una sindicación que todos los votos los tiene sindicados con la compañía de Delaware para que así todo se apruebe por una vía. Y los derechos, en verdad, en la práctica, los derechos de los inversores de España están en Delaware. Ahora la compañía... Y luego lo que hacemos es, ya después de haber levantado la ronda, con más tranquilidad, trasladamos el domicilio de la compañía española a Delaware. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes? Porque esto tardas un tiempo, 6 meses, 7 meses... en hacer todo ese paso de que es el traslado del domicilio a Delaware. Y luego ya una vez están las dos en Delaware, las fusionamos. Y la española, digamos... ¿Y la fiscalidad ahí ya no es un problema? No, porque no ha habido transmisión de acciones. Solo se ha ido la empresa. Exacto. Bueno, ha sido una estructura compleja que lo hemos ido muy de la mano de los fiscalistas nuestros y tal. Y en principio, bueno, la han validado fiscalistas nuestros y de todos los inversores que estaban en esta compañía, que también lo han mirado con sus fiscalistas, y a todo el mundo ha encajado, pero es una operación que hemos tenido que hacer muy rara para precisamente facilitar esa redomestication a Estados Unidos. Pero eso en España no se habría podido hacer. Si la compañía, digamos, esa holding en vez de ser de Delaware hubiera sido en Madrid o en Barcelona, no se hubiera podido hacer porque esa acción sintética tal, es mucho más... Hay más creatividad. La ley de Delaware, yo siempre digo que la ley de Delaware es como un chicle. La puedes estirar prácticamente lo que quieras. Hasta que quieres cobrar $1 trillón. Que lo más bueno, no eso le pasó, sí, eso le pasó, pero hubo mucha crítica. Era 50 billion. No, eran 60 y pico billion. 60 billion que ahora se han convertido en un trillón. O sea, de la rabia que le ha dado a Elon Musk. Exacto. Ha dicho, pues vas a ver. Sí, aquello salió mal, pero es verdad que hubo mucha crítica porque sabéis que Delaware es el estado más pequeño de Estados Unidos. Es un estado como. Sí, que es bastante irrelevante. Comparado con apartados de correo y sociedades. No, es que básicamente tiene más sociedades que habitantes, ¿no? Es un estado del tamaño de La Rioja, es un estado diminuto, pero prácticamente el 70% de las compañías del SP500 están domiciliadas en Delaware, ¿no? Entonces, ¿Delaware de qué vive? Vive de esas domiciliaciones, porque esas compañías no es porque pagan impuestos en Delaware. La gente dice que es un paraíso fiscal Delaware. No, pero eso bueno, yo creo que yo he explicado muchas veces. Porque además esto lo he hablado con abogados americanos, estadounidenses de Nueva York, porque yo decía, oye, es que aquí en España la gente piensa que Delaware es un paraíso fiscal. Y el abogado americano dice, ¿pero qué tiene que ver? Aquí en Estados Unidos nadie ve que esto es un paraíso fiscal. Entonces, Delaware lo que es que tenía en el siglo XIX empezaron a haber las primeras leyes de responsabilidad limitada de sociedades en los distintos estados. Y de hecho, los primeros Big Trust, lo que llaman los trusts, que eran las aglomeraciones aquellas que hacía Rockefeller a finales del siglo XIX, eran en New Jersey, porque New Jersey era la ley de sociedades. ¿Sabéis qué tenía la ley de sociedades de New Jersey? Que era la única ley de sociedades que te permitía tener filiales. En las otras estados no permitía que una sociedad tuviera una filial. Y entonces todos se iban a New Jersey. Y entonces Delaware llegó un momento que dice, oye, pues somos un estado pequeñito que estamos aquí en la costa este, vamos a buscar algo para ganarnos la vida. Y a alguien se le ocurrió crear la ley de sociedades más predictiva, más business friendly. Y luego crear una jurisprudencia, unos jueces muy profesionales, porque para ser juez de Delaware son jueces que han estado normalmente en el sector privado, una larga carrera en grandes firmas de abogados y luego te elige el Senado tal, y son gente muy, muy profesional, ¿no? No llega un juez de 20 años como te puedes encontrar aquí en España, un juez recién salido de la escuela judicial con 23 años que no sabe hacer lado con un canuto, ¿no? En Delaware, saludos a los jueces, ¿no? En Delaware, no, porque algunos los hemos sufrido. Entonces en Delaware, sin embargo, son jueces muy profesionales. Y entonces lo que buscan es una ley muy predictiva, la predictibilidad que es seguridad jurídica. ¿Qué es lo que más le importa a un inversor? De España. David, la predictibilidad de España. O sea, que es no a todo. No a sí, todo. Muy predictable. Ley de sociedades de capital, está todo establecido. O sea, bueno, aquí no hay tanto low fare, esto que le llaman los americanos low fare, ¿no? Que todo el mundo se demanda porque hay mucha creatividad, está todo abierto, ¿no? Para los abogados, oye, genial, ¿eh? Los abogados en Estados Unidos ganan mucho más dinero que en España. Sí, desde luego. Pero uno de los problemas que tenemos en España, por ejemplo... Predictividad precisamente no, para el founder... Bueno, yo creo que aquí los jueces, depende del juez, te puede salir una sentencia de un lado o de otro, ¿no? Pero yo creo que el mayor problema que tenemos aquí... Ahí también. Sí, pero una cosa, yo sé porque bueno, conozco yo me gusta mucho leer de historia del mundo financiero y tal, y típicas operaciones, cada vez que había
operaciones en los años 80, el típico corporate rider que quería saltar una compañía y siempre acababa en tribunales. Pero es que los tribunales el tema pasaba, yo qué sé, en marzo, y a los 2 meses en Delaware ya tenías el juicio. Y sin embargo en España tienes cualquier cosa y para llegar a la sentencia te tienes que esperar 1 año y medio. Entonces eso ya... ¿Y el filtro del notario sirve de algo? A ver, desde el punto de vista os voy a decir una cosa que casi ningún fundador debe saber, seguramente. Cuando tu abogado te dice que el pacto de socios y el acuerdo de inversión se tiene que firmar en la escritura pública, eso es mentira. No hay una obligación de firmar una escritura pública. ¿Qué pasa? Que los abogados somos muy cómodos muchas veces. Y los abogados nos gusta que el notario certifique que quien firma es quien es, ¿vale? Porque si no, pues oye, si resulta que alguien firma y no es quien es, pero oye, en Estados Unidos eso es impensable. ¿No? OpenAI, $500 billion de valoración y son DocuSigns. Sí, absolutamente. O sea, no ha habido un notario en ningún paso. Bueno, no lo sé, pero me imagino que no ha habido ningún notario. Yo he llegado, hay algunos abogados que dicen, no, es que se llama un título ejecutivo. Título ejecutivo significa que en caso de una demanda yo tengo un procedimiento más abreviado. Eso es falso. Eso es falso. Un pacto de socios no es título ejecutivo de nada. Un título ejecutivo, para que sepáis qué es cuando de un documento se deduce una deuda, un crédito, un derecho de crédito que está determinado en ese documento. Típico es un préstamo. Un préstamo en escritura pública o en documento público, en una póliza, eso sí que tiene sentido, porque eso lo que me permite a mí, acreedor, es que si tú no me pagas, me voy a un procedimiento rápido y yo no tengo que estar probando primero que me debes dinero. No, está aquí, está bien. Pero un pacto de socios donde no hay deudas, no hay créditos, no hay derechos de crédito monetarios. Entonces, no sirve de nada elevarlo a público. No, pero sí que puedes alegar de que yo no firmé eso, ¿no? Imagínate. Ese es el único tema. Pero oye, es que en el 90% de las relaciones privadas, vosotros en Factorial firmáis, cada vez que firmáis con un cliente proveedor, ¿lo vais al notario? No. Pues ya está. Entonces, y tú te aseguras pero no de que... nos jugamos tanta pasta como con el pacto de socios. Sí, pero también hay un tema reputacional. Tú te imaginas... Hay cuentas, hay clientes que igual pagan más que la primera ronda de Factorial. Probablemente. Sí, que la primera seguro. Pero tú te imaginas que estás negociando con, yo sé, pues uno el managing partner de Creandum o de un fondo potente y tal, y que este tío su firma no vale nada, ¿no? Entonces hay un tema reputacional también de ellos. Es que como de repente yo nunca me he encontrado un fondo, alguien que de repente me firme un documento y resulta que ese señor no está vinculando al fondo, ¿no? Hay un tema también reputacional, es que desde el punto de vista de un fondo, si un fondo va firmando documentos y luego dice alguien, es que usted no tenía poderes. No tenía poderes, esta firma no es válida, todo ha quedado anulado porque, ostras, ese fondo mientras haga la transferencia. Se va por el desagüe, por eso. ¿Y tú no ves que hay cierto colapso actualmente del sistema de derecho en Estados Unidos? ¿Colapso? Con la figura de Trump. Colapso Colapso en el colapso en Estados Unidos están cambiando muchas cosas porque... ¿Abuso de poder o del sistema? Bueno, sí. A ver, Trump es una persona de un carácter, para mí, autoritario, ¿no? No es una persona que yo votaría si fuera americano, ¿no? Para que la alternativa aún casi era peor, ¿eh? Pero bueno, digo que la verdad es que yo lo decía con una amiga mía de Nueva York, le decía, estáis entre Guatemala y Guatepeor, porque no sé cuál es peor, ¿no? Y no he entendido la broma, ¿no? La amiga americana. No, porque era de origen dominicano, vale, así que hablaba español. ¿What? Pero bueno, sí, pero más o menos lo... Pero es verdad que hay una cierta... Yo creo que Estados Unidos siempre ha dicho que tiene muchos check and balances. Los padres fundadores, cuando crearon la Constitución y todas las instituciones americanas, se aseguraron, porque pensad que los americanos venían de una monarquía y no querían ver a monarcas ni para atrás. Entonces hicieron un montón de contrapesos para evitar que alguien se pudiera convertir en un monarca. Trump... en parte a veces parece que lo está intentando porque es una persona bastante autoritaria de forma. Yo espero, teóricamente esta tiene que ser su última legislatura. Teóricamente. Debería serlo. Yo me he leído la Constitución americana, el artículo que habla sobre la reelección de los 2 mandatos, y yo no veo manera de que se pueda interpretar que este tío puede presentarse 2 mandatos. No veo manera. Pero la Constitución también dice que no puedes utilizar el ejército un pacto de socios contra la propia gente. Sí, es un pacto de socios a la Constitución, ¿no? Se puede firmar otra. En el Tribunal Supremo el tema de los aranceles, ¿no? Porque normalmente las taxes, los aranceles son taxes, son impuestos, los aranceles los tiene que aprobar el Congreso y estos aranceles los aprueba él por orden ejecutiva del presidente, ¿no? Entonces esto a lo mejor lo tumba
manda el Tribunal Supremo, lo que pasa que el Tribunal Supremo pues también hay sus equilibrios ahí, ¿no? Entre conservadores y progresistas, ¿no? Entonces... Ahora ha salido un 60 minutos de un programa americano en el que hablan de la fortuna que ha hecho la familia Trump con las criptomonedas que han sacado y cómo lo relacionan con el pardon. ¿Cómo se llama el pardon en español? Sí, la amnistía. No, amnistía no es la palabra. Que le han quitado el indulto. Al de Binance. A JZ, o como se llame. CZ. Eso. El fundador de Binance. Que les ha ayudado y les ha montado toda la estructura para poder, ¿no? Sí, yo creo que el problema ha sido que Trump ahora tiene el Partido Republicano totalmente colonizado, ¿no? Entonces, yo siempre he sido del partido... Bueno, a mí siempre me ha gustado el Partido Republicano de la época de Reagan y posteriores. A mí el que me ha gustado mucho de los últimos líderes del Partido Republicano era Mitt Romney, que Mitt Romney, sabéis que es era gestor de private equity también. Y que, por cierto, Mitt Romney habla pestes de los viejos republicanos de la vieja guardia, incluso George Bush hijo, hablan pestes de Trump. Pero es que... Y Trump de ellos. Y Trump de ellos, sí, pero que es que Trump ha acabado... ese partido republicano prácticamente no queda nada ya, queda nada, porque cualquier candidato que se enfrenta a Trump acaba perdiendo el escaño, ¿no? Entonces, ahora sí que ha habido una cosa que le ha salido mal, que es lo de Nueva York, con el nuevo alcalde de Nueva York, que además es una persona muy de izquierdas. Y a lo mejor ahora hay dentro republicanos que ven que, porque hasta ahora, en los últimos 2 años, Trump, lo que apoyaba a Trump era lo que salía. Y ahora se dan cuenta que hay gente que le está saliendo mal. Las últimas elecciones le ha salido mal en muchos sitios los candidatos de Trump, ¿no? Entonces, a lo mejor eso sirve para que el Partido Republicano salga algo de reacción contra Trump, ¿no? Y le paren un poco los pies, porque la verdad es que es una persona impredecible, ¿no? Que es lo que más miedo da. Sí. Bueno, hay esperanza. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Aún así, te quedas con el sistema americano, ¿eh? Contra sí, yo en general, lo que es el derecho en sociedades, es verdad que es un derecho muy caro en Estados Unidos. Los abogados son carísimos. ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué no van los David Mirandas ahí pues yo creo cobrando que más que en España, pero menos que lo que cobran ahí? Yo creo que si tú miras las rentabilidades de los despachos americanos, las comparas con los europeos, y cuando digo europeos ya no digo españoles, te puedo decir ingleses, es que la rentabilidad de un despacho americano puede ser 10 veces más, porque, no sé, consiguen colocar pues, la hora el ratio hora del socio de Nueva York, ahí están acostumbrados a pagar $2.000 y ya está, o $2.500, y aquí vas a cobrar, me da igual, aunque seas una firma de top tier de española, nadie te paga 2.000 euros aquí en España. Primero porque no hay dinero, porque los sueldos aquí son mucho más bajos. ¿Tú qué cobras la hora? Yo la obra la cobro a 600. Que en España es... Sí, que España está dentro de lo que es abogados de despachos más o menos del nivel, son más o menos... ¿Y no has planteado irte a Estados Unidos? ¿Qué es lo que digo yo? ¿Y cobrar en lugar de 2.000, 1.200? Sí, bueno, ahora ya no. Cuando era más joven, a lo mejor sí que lo hubiera pensado. Ahora ya no, porque ya está todo el pescado vendido. Ya no. Ir a Estados Unidos a abrirte un negocio. De hecho, hay gente joven. Cuando yo hubiera tenido 20 y pocos años, que yo tampoco tuve las oportunidades, ¿no? Porque en aquella época era impensable hacer este tipo de cosas. Yo estoy hablando cuando acabé la carrera y tal. Pero si yo soy joven ahora, recién salido de la facultad, a mí no me importaría irme a Estados Unidos un par de años, aprender un montón, sacarme el colegiarme allí, y luego ya, pues con 30 años, si quiero volver, vuelvo, ¿no? Pero es que lo tienes que hacer muy al principio, porque yo conozco casos de abogados un poquito más mayores que se han ido con 30 y pico años, y luego y que vienen del mundo del corporate law, de las grandes firmas en España, pero luego cuando ya tienes 30 y pico años, vas a estudiar la carrera en Estados Unidos, sacarme la colegiación y tal, es muy difícil entrar en las firmas de Big Law allí. Ha habido grandes despachos españoles, ¿no? De hecho, que han montado operaciones en Estados Unidos y las han desmontado. Sí, bueno, lo que la mayoría de despachos tienen todos tenemos oficinas, bueno, mi despacho es inglés, así que... Pero bueno, todos tenemos oficinas de representación en Nueva York, o nosotros también en Miami, en San Francisco, pero es básicamente no haces derecho americano, No, son despachos básicamente de relación con otros despachos para cruzarse clientes y básicamente, sobre todo desde Estados Unidos, obviamente, traer trabajo a las oficinas de España. Pero básicamente son oficinas relacionales, no practican derecho americano.
Ni siquiera los míos que están nuestra firma es inglesa, los míos que están en Nueva York, que ellos incluso tienes que tener en el pie de firma poner que no eres abogado cualificado bajo Estados Unidos, porque si no te pueden sancionar, ¿no? Muy bien. Hoy hemos hablado un poco de todo y de nada. Sí. No hemos hablado de las cláusulas principales del pacto de socios. Bueno, sí, manifestaciones de garantías, vesting, drag-alongs y tag-alongs los hemos tocado ahí por encima. Creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? Recomendamos hacer pacto de socios. Hoy he grabado un podcast con un emprendedor que le ha ido muy bien, sin pacto de socios. Y luego sale caro. Y luego sale caro. Sí, siempre acaba mal. Empezar, bueno, no sé. También acaba mal con pacto de socios. Y hay una cosa, pero si pacto de socios sale más caro. Y hay una cosa que es verdad, que hay gente muy talibán que dice, oye, desde el primer día, cuando sois 3 amiguetes y ponen pacto de socios, yo eso no creo que sea tan crítico, porque normalmente cuando sois 3 amiguetes, pues bueno, oye, las cosas van manga por hombro. Porque no vale nada. Porque no vale nada. Entonces, yo creo que el pacto de socios, desde luego, cuando llegan los inversores, ahí sí. Y si llegan inversores sofisticados. También pasan muchas cosas, ¿eh? Sí, pero hay gente que es muy como decir, oye, si vas a montar una SL, vas con 2 amigos tuyos y montas una. No, pues pon un pacto de socios. Que además, luego los pactos de socios que te suelen poner son una castaña, es que no resuelven nada. Es decir, hay un bloqueo. Hay un abogado muy barato ahora, muy barato, que no está nada mal. De inteligencia artificial. ChatGPT. O sea, mejor un pacto de socios con ChatGPT que nada. ¿Tú no usas ChatGPT? Bueno, sí, lo puedes hacer. ¿No? Una cosa básica. ¿Tú usas ChatGPT? Sí, lo uso, pero no lo uso. No lo uso para. La verdad es que yo uso. Ahora estamos nosotros digamos 2 herramientas de inteligencia artificial muy enfocalizadas al mercado legal, que son Harvey y Legora, que son dos. Harvey son americanos, Legora son suecos. Entonces, son herramientas que yo las estoy utilizando. Estamos en los pilotos con las 2. Luego decidiremos con cuál nos quedamos. A mí por ahora me gusta más Harvey. Pero son muy potentes. Pero son muy potentes. Yo ahora, por ejemplo, yo siempre he sido muy maniático toda mi vida de que los contratos en inglés estén escritos en inglés. Que un abogado inglés o americano no diga, esto lo ha escrito un tío en Spanglish que habla en español y va traduciendo, ¿no? Soy muy maniático de eso. Algunos abogados contrarios me odian porque a veces les giro el contrato totalmente por un tema de... Es que odio el Spanglish, lo odio en los contratos. Entonces, ahora creo que con estas herramientas, incluso con ChatGPT, es imperdonable que sigas sacando documentos en Spanglish. Porque tú coges la cláusula y te la pone en un inglés perfecto, legal y tal, y luego la copias. Vale, eso es la parte gramática, pero ¿y sigue añadiendo tanto valor el abogado? Ostras, yo he hecho, el otro día estaba haciendo una cláusula. Yo llamo mucho menos al abogado, pero mucho menos al abogado. Bueno, desde ChatGPT 3,5, 4, el 70% de las dudas me las resuelvo solito. El problema es que yo he visto ChatGPT, yo he visto muchos, le llamamos espejismos legales, ¿no? ¿Sabéis? Ha habido casos en Estados Unidos, ha habido abogados que han sido sancionados por jueces porque han citado en demandas, las han hecho con ChatGPT y luego han citado jurisprudencia que no existía. Bueno, también la gente es un poco tonta. Pero esos son los abogados humanos, ¿no? Sí. Pero bueno, que hay gente que ni se lo mira, entonces tienes que acabar mirando. Hay mucho, por ahora aún sigue habiendo muchas cosas que están mal. Entonces, ChatGPT, los generalistas, Gemini, ChatGPT, hay muchas cosas que meten auténticamente la gamba. ¿Y en 10 iteraciones de estos modelos? O sea, ¿en 2 semanas? No, en 10 iteraciones por encima, yo creo que mejorará. ¿Seguirá habiendo mucho. abogados? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí porque al final es verdad que ayuda. Es verdad que ahora el cliente, yo tengo un socio mío, dice, oye, antes de mandar cualquier cosa al cliente, como va a consultar ChatGPT, mirad qué dice ChatGPT, ¿no? Porque lo nuestro tiene que ser mejor que ChatGPT, ¿no? No puedes decir lo mismo que va a decir ChatGPT, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir habiendo abogados, pero va a cambiar la profesión. Ya no va a haber, yo creo, tanta necesidad de abogado junior. Es decir, los equipos van a ser más pequeños, mucho más eficientes. Se va a facturar mucho más, porque yo el otro día tenía que plantearme una cláusula en inglés muy compleja. Era un caso de dos inversores, se rotaban un miembro del consejo de administración cada año, un año uno, un año otro, y luego mientras uno se rotaba, los otros, uno era observer y se iban rotando también alternativamente el tema observer, y luego además tenían que tener más un porcentaje mínimo, si no lo perdían. Tal. Bueno, era una cláusula que le puse todos los ingredientes en el Harvey, le puse, digo, quiero una cláusula tal, ostras, me la redactó. Esa cláusula yo hubiera tardado 1 hora en darle forma. Y en 5 minutos la tenía. O sea, hubieras tardado 600 euros.
Sí, por eso te digo, y en 5 minutos la tenía. Menos de 20 euros. 20 euros al mes. Entonces, yo te digo, yo con eso cobran yo pago una licencia. No cobran a minuto. No puedo decir porque si se enteran los de Javier Lebora lo que yo estaría te van a subir a la pagar. tarifa. Pero yo cualquier cosa que me digas, me dices, oye, te voy a cobrar, no sé, pues una cosa que me cuesta 5 horas al año o incluso al mes de mi tiempo y me ahorra 5 horas y de verdad me las ahorra. Creo que no sois clientes de encantado. Factorial todavía. Creo que todavía no sois clientes. Es que nosotros estamos en SAP, que por cierto odio SAP. Estamos en SAP, lo odio a muerte. Pero... Eso tiene arreglo, ¿eh? Sí, pero es que nosotros nos embarcamos en un proyecto de SAP muy grande y además casi todo lo que es a nivel de sistemas lo decide Londres. Entonces, pero bueno, pero estamos... Luego te pedimos el contacto. Luego te pedimos el contacto de Dirección de Recursos Humanos. Sí. Bueno, y muy bien. Pues muchas gracias por la discusión interesante. Gracias, Jordi. Pues bien, pues un placer. Hasta la semana que viene.